Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde el Ecuador. La investigación que vamos a presentar en este momento corresponde a la evaluación de habilidades blandas en docentes dentro del proceso de recategorización Ser Maestro en Ecuador. Los autores de la investigación somos Marta Patricia Navarrete Pilacuán, quien les habla, Cristina Natalie Cadena Palacios, Ismenia del Carmen Araujo Vilches, Silvia Patricia Ceballos Imbaquingo y Luis Adrián Chiliquinga Ceballos. Bien, la búsqueda de una educación de calidad lleva al Ministerio de Educación en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a aplicar la evaluación del desempeño para medir de forma objetiva e integral la práctica docente. Esta evaluación contempla tanto el dominio de los conocimientos específicos en los distintos campos que enseña, como los saberes pedagógicos y las habilidades socioemocionales que permiten al docente llevar a cabo de manera efectiva el proceso educativo. Esto con el objetivo de realizar una revalorización de la carrera docente. Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, uno de los mecanismos que aportan a la revalorización docente es el proceso de recategorización, el mismo que le permite al maestro promoverse de manera acelerada a más de una categoría superior del escalafón, siempre y cuando cumpla los requisitos de méritos y evaluación del desempeño necesarios. Este proceso les permite a los docentes acceder a la recategorización por una sola vez durante su carrera profesional, siempre y cuando los resultados de su evaluación del desempeño sean superior a 700 puntos. Es necesario entonces definir a la evaluación del desempeño como un proceso formal y sistemático que permite medir el rendimiento de los empleados en relación con los objetivos y las metas de la institución, por lo que distintos estudios coinciden en que la evaluación del desempeño se puede definir como la habilidad que tienen las personas para poder medir el cumplimiento de los objetivos de la organización, determinando si los empleados están cumpliendo con los objetivos y metas que se les han fijado, o el identificar áreas de mejora en el rendimiento de sus colaboradores, o proporcionar retroalimentación a los empleados sobre su rendimiento conlleva a un proceso de mejoramiento continuo y sobre todo a tomar decisiones, como por ejemplo el realizar ascensos, despidos, aumentos de sueldo o el proceso mismo de la recategorización. ¿Qué elementos integran entonces la evaluación del desempeño para la recategorización docente aplicada por el INEVAL? Como podemos ver en la tabla, la rúbrica de evaluación considera 7 instrumentos que integran un conjunto de criterios relacionados con la calidad del proceso educativo a través de niveles de respuesta, como por ejemplo la autoevaluación, que permite medir que el docente analice sus fortalezas y debilidades en su propia práctica docente. La coevaluación, que es evaluada por pares que conocen la complejidad de la labor docente, así como el análisis del portafolio. La valoración de la práctica en el aula con el fin de analizar su gestión en dicho espacio. La heteroevaluación, que es efectuada por distintos agentes evaluadores pertenecientes a la comunidad educativa. Los saberes disciplinares, que permiten identificar los conocimientos específicos que tiene el docente sobre el campo del saber que enseña. Y sobre todo los factores asociados que se enfocan en las características personales, culturales y sociales, conocidas como las habilidades socioemocionales que inciden en su práctica docente. En base a dicha ponderación, el resultado final de la evaluación del desempeño se valora sobre un rango que va desde 0 a 1000 puntos. Como se observa en la tabla, si bien se incluyeron factores asociados, se les conoce, ¿no?, a las habilidades blandas, están consideradas dentro de la evaluación. Esta no tuvo una puntuación y tampoco influyó sobre la evaluación final, invisibilizando el efecto que puede tener el desarrollo de las habilidades blandas del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es entonces la relevancia de las habilidades blandas en la evaluación del desempeño? Las habilidades blandas son tan importantes como las habilidades técnicas para el desempeño docente, ya que son el eje transversal en su ejercicio profesional. Estas están ligadas a su éxito en el ámbito académico, personal, laboral, y refleja su presencia en los resultados del trabajo docente en el aula con el estudiante, en la institución educativa con sus compañeros de trabajo y en el entorno educativo con los padres de familia. Todos estos actores fundamentales del sistema educativo.
El objetivo de la investigación entonces se centra en evaluar las habilidades blandas en docentes de educación básica y media dentro del proceso de recategorización Ser Maestro del INEVAL. La metodología que nosotros aplicamos se centra en una investigación de tipo exploratoria y explicativa, ya que utiliza un análisis factorial para identificar las habilidades blandas y relacionarlas con la evaluación del desempeño, diferenciando por variables como el sexo, el área geográfica, el tipo de financiamiento. Para el efecto, se utilizó una base de datos proporcionada por el INEVAL, que corresponde a un periodo de evaluación del desempeño aplicada a 42.095 docentes que participaron en el proceso de recategorización Ser Maestro. Las variables analizadas en la evaluación del desempeño se centran en 4 variables principales: el saber, que evalúa los saberes disciplinares, donde se evidencia los conocimientos del docente en los distintos campos que enseña; el saber hacer, que se centra en la gestión del aprendizaje y el uso de herramientas y estrategias para llevar a cabo el proceso de aprendizaje; el saber ser, que evalúa el liderazgo profesional y su capacidad de servir de guía en la construcción de las comunidades de aprendizaje; y el saber estar, donde encontramos a las habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas, conocidas también dentro de este proceso, que son consideradas con el fin de entender cómo el manejo de sus emociones pueden afectar a su desempeño. Estas habilidades socioemocionales, o conocidas como habilidades blandas, complementan la evaluación de las habilidades duras o de formación, ya que permiten interpretar el desempeño docente más allá del conocimiento técnico de la materia que imparte. El cuestionario aplicado para la evaluación de las habilidades socioemocionales incluyó una escala de calificación tipo Likert, donde los docentes indicaron su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los cuestionamientos presentados. Mediante el análisis factorial efectuado, se identificaron 3 dimensiones de habilidades blandas: las interpersonales, como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la sinergia, la empatía; las intrapersonales, como la motivación, la disciplina, la autoconfianza y la gestión del tiempo, la flexibilidad; y las profesionales, relacionadas con el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Bien, con esto presentamos los siguientes resultados de la investigación. En el análisis factorial efectuado a las 3 dimensiones, se realizó este análisis con un total de 13 preguntas aplicadas en el cuestionario relacionadas con las habilidades blandas de los docentes, obteniéndose las siguientes medidas de confiabilidad: el alfa de Cronbach con 0,798, omega de McDonald 0,793, una medida de adecuación KMO de 0,865 y el test de esfericidad de Bartlett, que es estadísticamente significativo. Estos indicadores de bondad de ajuste muestran que los datos son adecuados para el análisis factorial. El análisis demostró la existencia de factores a los que hemos denominado dimensiones de habilidades interpersonal, intrapersonal y las profesionales. Se presenta entonces la matriz de correlación, donde se correlacionan la evaluación global y las dimensiones de análisis factorial. El análisis efectuado a los resultados de la evaluación del desempeño en relación con todas las dimensiones de habilidades blandas identificadas, mostrando una correlación negativa con las 3 dimensiones. Es decir, docentes con puntajes altos en evaluación presentaron bajos niveles de habilidades blandas. No obstante, los resultados estadísticamente significativos se encontraron para las habilidades interpersonales y las intrapersonales. Estos resultados se deben a pesar de que las habilidades blandas fueron consideradas en el instrumento de evaluación del desempeño, no fueron valoradas, evidenciando que el desempeño priorizó criterios técnicos sobre las habilidades que son importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, si consideramos la evaluación del desempeño aplicada a la variable sexo, se observa que no existen diferencias en el puntaje de evaluación entre hombres y mujeres. Sin embargo, sí se observa que existen diferencias estadísticamente significativas en las habilidades docentes, donde las mujeres destacan en habilidades interpersonales, mientras que los hombres en las intrapersonales y las profesionales. Es importante tomar en cuenta que este análisis de diferencias multigrupo no implica causalidad, ya que podrían existir otros criterios relacionados, como por ejemplo los roles y estereotipos de género, que pueden determinar las causas de las diferencias observadas entre hombres y mujeres dentro de las dimensiones evaluadas.
En el caso del análisis de la evaluación del desempeño aplicada a la variable área geográfica, se observa que existen diferencias significativas por área rural y urbana. Los docentes en zonas rurales obtienen una puntuación media significativamente menor que los docentes del área urbana. Sin embargo, los docentes de estas zonas muestran mayores habilidades blandas que los que se desempeñan en las zonas urbanas. En cuanto a la variable financiamiento de la institución educativa, se puede observar que a pesar de que la evaluación global es estadísticamente significativa con el tipo de financiamiento, los docentes de instituciones con financiamiento mixto obtienen una puntuación media significativamente mayor que los docentes de instituciones con financiamiento privado y público. En la dimensión interpersonal, los docentes de instituciones con financiamiento mixto obtienen una puntuación media significativamente mayor que los docentes de instituciones con financiamiento privado y público. En la dimensión intrapersonal y profesional, no existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de financiamiento. Si bien es cierto, el INEVAL, en su normativa para la evaluación del desempeño docente, integra preguntas orientadas a la identificación de habilidades socioemocionales, no son ponderadas en el puntaje global de la evaluación del desempeño y únicamente se ponderan los saberes disciplinares y la práctica docente, factores que le llevan a obtener un puntaje que sí puede ser superior a 700 puntos, obviamente le va a permitir realizar ese proceso de recategorización. Ahora, es importante destacar que la relevancia de las habilidades blandas de la evaluación del desempeño docente radica en su impacto significativo en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Estas habilidades, también conocidas como competencias transversales o habilidades blandas, complementan las habilidades técnicas o las habilidades duras del docente y son esenciales para crear un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo. Podríamos concluir entonces que el estudio confirma la importancia de las habilidades blandas para el desempeño docente. Se encontraron 3 dimensiones de habilidades blandas: las interpersonales como el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, sinergia y empatía; las intrapersonales como la motivación, disciplina, autoconfianza, gestión del tiempo y flexibilidad; las profesionales como el pensamiento crítico, resolución de conflicto y toma de decisiones. Se observan también diferencias significativas en las habilidades blandas entre las diferentes regiones del país. Los docentes de la región Sierra obtienen mejores resultados en la mayoría de dimensiones. Estas diferencias podrían ser explicadas por factores culturales, socioeconómicos y también los educativos. El estudio ha sido exploratorio y sus resultados no implican relaciones causales. Se pueden realizar investigaciones futuras para tener otros criterios relacionados con el desarrollo de las habilidades blandas en el personal docente. Estos resultados sugieren que la evaluación priorizó criterios técnicos que no reflejan las habilidades socioemocionales en docentes que pueden influir en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En general, el estudio proporciona evidencia de la importancia de las habilidades blandas para el desempeño docente y destaca la necesidad de fortalecer la formación del docente en estas áreas. Recordemos que las habilidades blandas son un factor determinante en el éxito del docente. Invertir en el desarrollo de estas habilidades no solo beneficiará a los profesores en su ejercicio profesional, sino que también impactará positivamente en el aprendizaje de los alumnos, en la calidad del sistema educativo en general. Muchas gracias.